La familia de las vibronáceas. Son bacilos gram negativos, curvados y móviles, con flagelos en un polo, que habitan normalmente en ecosistemas acuáticos. Toleran generalmente el medio alcalino y son muy sensibles al medio ácido. Y se han identificado 35 especies, de las cuales en el ser humano han sido encontradas 26 relacionadas con la patología humana. Los géneros más importantes son el género Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter y Helicobacter. Tenemos una fotografía en microscopía electrónica donde podemos ver a un vibrio en cólera. En la imagen, esta es una microscopía electrónica de transmisión. Hablemos ahora de vibrio en cólera. Es un bacilo curvo en forma de coma, 2 a 4 micras de longitud, móvil con un solo flagelo polar, que crece en medios alcalinos, y para él se ha creado el agar tiosulfato citrato bilis sacarosa o TCBS, donde forma colonias de color amarillo. Entre las pruebas bioquímicas que nos ayudan a diferenciar están la oxidasa positiva y la catalasa positiva, a diferencia de las bacterias entéricas. Es fermentadora de azúcares como la sacarosa y la manosa, pero no fermenta la arabinosa. El colocar cloro de sodio en el medio de cultivo estimula su crecimiento. En esta imagen podemos ver a los vibriones con sus típicos flagelos en un polo. Este es el medio de cultivo TSBS, donde forman las colonias amarillas. Vibrio en cólera, como todas las bacterias gram negativas, posee un lipopolisacárido y dentro de él está el antígeno O, que le ha servido para su clasificación. Existen al menos 199 grupos de antígenos O. De todos ellos, el grupo 01 y 0139 o O139 causan el cuadro del cólera típico. El vibrio en cólera O1 permite otra tipificación biológica de acuerdo al cuadro clínico que produce, el cólera clásico y el cólera ELTOR. El cólera clásico se refiere al cuadro típico de diarrea acuosa muy agresiva, y en cambio el biotipo ELTOR es más bien un cuadro más leve, no tan característico. A su vez, estos han sido clasificados por serotipos de acuerdo al polisacárido que puede tener el lipopolisacárido. En Ogawa, Inawa y Hikojima son los 3 grupos en los que se han dividido. Finalmente, también se pueden clasificar a los vibriones con técnicas moleculares. En esta imagen estamos viendo lo referido anteriormente, los 2 biotipos, clásico y ELTOR, el serotipo de acuerdo a los polisacáridos del lipopolisacárido, donde se distinguen 3 tipos de antígenos, A, B y C, y de acuerdo a la combinación se los ha denominado Ogawa, Inawa y Hikojima. Entre los factores de virulencia de vibrio en cólera tenemos las adhesinas fimbreadas y también las adhesinas no fimbreadas, representadas por las hemaglutininas, las toxinas de la bacteria, donde está la enterotoxina colérica, o es una exotoxina, que es causante de la clínica de la enfermedad, principal factor de virulencia, el lipopolisacárido, donde se encuentra el antígeno O, la hemolicina, presente en algunos biotipos, como el biotipo ELTOR, enzimas como las enzimas mucinolíticas, que ayudan a disolver el moco en la mucosa intestinal, la neuraminidasa, que puede producir disolución de las membranas celulares, y las proteasas, que pueden romper a la inmunoglobulina A que se encuentra en las mucosas. Aparte de eso, tenemos como factor de virulencia también la presencia de flagelos, donde se encuentra el antígeno H. Ahí tenemos una imagen en microscopía electrónica de barrido, donde se puede ver a vibrio en cólera con su flagelo polar. Tenemos ahí
una imagen a la izquierda de microscopía electrónica de transmisión, donde se encuentra el bacilo unido a la superficie del epitelio en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal, y a la derecha la misma imagen pero en tercera dimensión en una microscopía electrónica de barrido. En la patogenia diremos que es necesario ingerir gran cantidad de bacterias, entre 100 millones a 10.000 millones de bacterias, para poder infectarse y contraer la enfermedad. Y la enfermedad no es una infección invasora, puesto que Vibrio cólera no invade el torrente sanguíneo. Se une a las microvellosidades del borde en cepillo de las células epiteliales intestinales, donde se multiplica y comienza la liberación de sus toxinas y enzimas. En esta lámina vemos la acción de la toxina colérica. Es del tipo AB, tiene 2 subunidades A, A1 y A2, y tiene 5 subunidades B. Las subunidades B únicamente le ayudan a penetrar dentro de la célula, puesto que son las que se unen a receptores en la membrana celular para que pueda penetrar la subunidad A1 y A2. No se conoce el efecto de la subunidad A2, pero en la A1 se puede ver que hay una estimulación de la adenilato ciclasa, la enzima que va a aumentar el AMP cíclico dentro de la célula y va a generar una hipersecreción de sodio, de agua, de cloro de potasio y de bicarbonato, que se van a traducir clínicamente como una diarrea. Entonces ahí tenemos nuevamente una fotografía del vibrio en la mucosa intestinal. En la clínica diremos que el periodo de incubación es de 1 a 4 días y generalmente el cuadro inicia en forma súbita con náuseas, vómitos y una diarrea acuosa en agua de arroz muy abundante, que puede llegar a 20 a 30 litros al día, y contiene moco. Como consecuencia se produce una deshidratación profunda y colapso circulatorio, y el paciente deja de orinar, es decir, entra en anuria. La mortalidad sin el tratamiento puede ser alta, del 25 al 50%, y se produce por acidosis metabólica y un choque hipovolémico. El diagnóstico se realiza a partir de muestras de vómito y heces fecales, y se puede realizar la microscopía de campo oscuro para visualizar al vibrio moviéndose en el medio acuoso. También puede hacerse con la prueba del antisuero para hacer la prueba de la inmovilización del vibrio. El cultivo en medio de TCBS nos va a dar las típicas colonias amarillas y va a ser sometido a pruebas bioquímicas para su identificación. Se puede realizar pruebas de aglutinación con antisueros en un portaobjetos, y la muestra sería también las heces del paciente. Igualmente se puede hacer la hemoaglutinación directa con eritrocitos de pollo para distinguir el biotipo el TOR. Cuando sale positiva la prueba, podemos decir que se trata de este biotipo. Finalmente, en la misma muestra de heces se puede hacer la inmunofluorescencia directa y veremos a los vibriones brillando en el microscopio de inmunofluorescencia. Tenemos una tinción de Gram donde se puede ver la presencia de los bacilos con sus flagelos. Una caja de Petri con el medio de TCBS y las colonias amarillas típicas de Vibrio cólera. La prueba de la oxidasa, que es positiva en este caso. Recordamos que es oxidasa y catalasa positivo. En el tratamiento, algo muy importante es la administración de líquidos y electrolitos en forma rápida y abundante, porque el paciente sufre una deshidratación muy profunda. Hay que administrar antibióticos para disminuir la población de los vibriones en el tubo digestivo, y Vibrio cólera suele ser sensible a las tetraciclinas y las sulfas. El aislamiento del enfermo es importante para evitar la diseminación de la enfermedad y para poder prevenir
el cuadro clínico y el contagio de otras personas, se debe hacer la vigilancia en la manipulación de los alimentos, la potabilización del agua. Existe una vacuna con el lipopolisacárido o también otra con suspensión de bacterias que solamente han dado una protección corta y relativa, que no tiene un resultado totalmente satisfactorio. Vamos a hablar ahora del Helicobacter pylori, otra vibrionácea. Es un bacilo gram negativo en forma de espiral con un penacho de flagelos en un polo. Se incuba óptimamente en un ambiente microaerófilo a 37 grados y un pH entre 6 y 7. En 3 a 6 días va a formar colonias translúcidas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y el medio de cultivo en el que se cultiva normalmente es el medio de esquirro, que contiene vancomicina, polimixina B y trimetoprim. Es oxidasa y catalasa positivo y tiene una proteasa que modifica el moco gástrico y puede atravesarlo fácilmente. El moco gástrico es un amortiguador además del pH gástrico. Por debajo del mismo el pH se mantiene a 7.4. En cambio, dentro del estómago el pH es de 1 a 2. La bacteria no se reproduce dentro del lumen gástrico, sino más bien por debajo del moco. Ahí tenemos a los Helicobacters adheridos a la mucosa gástrica. Posee también una ureasa, que es otra enzima que genera la producción de amonio, que amortigua el ácido clorhídrico, haciéndolo un poco más alcalino para que la bacteria pueda resistir y penetrar hasta el lugar donde va a quedarse definitivamente. La presencia del Helicobacter pylori produce una inflamación crónica y activa a nivel del epitelio gástrico. Entonces el epitelio se llena de células polimorfonucleares y mononucleares, se forman vacuolas en las células del tubo digestivo con destrucción del epitelio y una atrofia glandular. Entonces podemos ver ahí cortes histológicos donde podemos apreciar justo en el borde del epitelio tenemos las glándulas que se encuentran en la mucosa, que muchas de ellas están hipertróficas y hay presencia de pequeños bacilos que representan a los helicobacters. El modo de transmisión del Helicobacter pylori es desconocido, probablemente se trate de el compartir fómites o consumo de alimentos contaminados y otros. Hay quienes hablan del contacto boca a boca, especialmente cuando las madres comparten alimentos con sus hijos. El grupo de riesgo somos todos, especialmente si hay malas condiciones sanitarias. En personas menores de 30 años, el 20% ya puede tener el Helicobacter pylori, pero en aquellas que tienen más de 60 años, el 60 al 80% podrían tener el Helicobacter pylori. La enfermedad es la gastritis crónica, la úlcera gástrica, el cáncer gástrico y la úlcera duodenal. No se produce una inmunidad protectora para el Helicobacter pylori y es posible la reinfección. En esta lámina podemos ver una mucosa gástrica muy irritada y en el fondo se ven varias úlceras provocadas por la irritación crónica de la mucosa gástrica. El diagnóstico se realiza a partir de una biopsia gástrica y también se puede hacer con una muestra de sangre. Generalmente puede hacerse pruebas directas y también se pueden hacer pruebas indirectas. En las pruebas directas tenemos el cultivo de la mucosa gástrica en el medio de esquirro, donde obtendremos los gérmenes formando sus colonias típicas transparentes. Tenemos la reacción en cadena de la polimerasa para detectar el genoma de la bacteria y la búsqueda de antígeno en heces fecales. La prueba indirecta muestra la serología, que consiste en una prueba rápida para la detección de IgG en contra del Helicobacter pylori. Otras pruebas que se han utilizado son las pruebas de
aire expirado, en el que se da a beber al paciente un vaso de jugo de fruta que contiene además urea. Si el paciente tiene el Helicobacter pylori, existe una reacción bioquímica en el estómago y la liberación de dióxido de carbono que puede ser detectado en el aliento del paciente. La prueba de la ureasa rápida consiste en utilizar la biopsia que se ha obtenido del paciente y colocarla en un medio donde exista la urea. Si el paciente tiene el Helicobacter y por lo tanto la biopsia contiene ureasa, se va a observar un cambio de color. Y finalmente la histopatología, que consiste en el estudio histológico de la biopsia de mucosa gástrica o de mucosa duodenal. En esta tabla lo que se hace es una comparación entre los diferentes tipos de diagnóstico de Helicobacter pylori. Se observa la sensibilidad y especificidad, la invasividad del método y las características buenas y malas que pueda tener cada método. La prueba de la ureasa, la histología, el cultivo, vienen a ser métodos invasivos porque se necesita hacer una endoscopía gástrica y es bastante molestoso para el paciente, aparte de tener que realizarse una biopsia de la mucosa duodenal o de la mucosa gástrica. La especificidad y la sensibilidad pues es bastante parecida, aunque el menos sensible es el cultivo porque es bastante difícil rescatar al germen. Sin embargo, el cultivo resulta ser 100% específico porque si la bacteria crece, pues hay 100% de seguridad de que se trate del Helicobacter pylori. La prueba de la ureasa rápida es bastante barata y es muy rápida de observar a comparación de la histología, que necesita un observador experimentado, aunque es bastante específica, y el cultivo, que es bastante difícil porque es bastante laborioso rescatar al germen en el cultivo. Ahora, este método ha resultado ser muy bueno en el momento que vamos a estudiar la resistencia bacteriana del Helicobacter pylori. La serología, el test del aire expirado o la detección de antígenos en las heces son los métodos no invasivos. La sensibilidad y especificidad también son altas. La sensibilidad y especificidad de la serología es un poco más baja que las otras pruebas, pero la desventaja que tiene es que no nos dice si la infección es actual. Muchas veces el Helicobacter pylori puede estar mucho tiempo en el estómago de un paciente, incluso hay quienes dicen que nunca se va, y por eso la prueba puede resultar positiva persistentemente. En el test del aire expirado y la detección del carbono, del dióxido de carbono que elimina en el aliento el paciente, pues se puede encontrar que al no ser invasivo puede ser repetido varias veces y puede realizarse antes y después del tratamiento. Lo mismo pasa con la detección de antígenos en las deposiciones, puesto que puede repetirse igualmente antes y después del tratamiento, por lo tanto nos ayuda a controlar la erradicación de la enfermedad. Tenemos una fotografía de una microscopía electrónica coloreada del Helicobacter pylori, donde se puede ver el penacho de flagelos la prueba de la ureasa rápida, donde permite detectar la presencia de la ureasa del Helicobacter pylori. Directamente se realiza en la biopsia en poco tiempo. Es cuestión de comparar el color. En la lámina se puede ver que el frasco de la derecha, el medio donde está la urea, pues es prácticamente transparente, ligeramente amarillento, y en cambio en el tubo de la izquierda podemos ver que con la presencia de la ureasa que está dentro de la biopsia gástrica del paciente que tiene Helicobacter, pues cambia de color a un tono rosado.
Para el tratamiento debe emplearse siempre 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo por la gran capacidad de resistencia que tiene el paciente, y el hacer monoterapia ha resultado ser una desventaja. Por lo tanto, generalmente se realiza tratamiento con amoxicilina y claritromicina, que es el tratamiento de primera línea, y posteriormente puede realizarse con también con metronidazol, tetraciclina y otros antibióticos. Se puede utilizar bloqueadores de la secreción gástrica como el omeprazol, la ranitidina, pantoprazol, etc. Y la dieta es muy importante que sea baja en carbohidratos para evitar la fermentación de los azúcares y el aumento de la acidez gástrica. La vigilancia de los vómitos en los pacientes para evitar el contagio, especialmente entre familiares. Nuevamente una fotografía de Helicobacter. Él es el Dr. Barry Marshall. En 1982, Barry Marshall y su compañero propusieron la teoría de que las gastritis y las úlceras gástricas estaban siendo producidas por el Helicobacter pylori, pero nadie les creyó. Entonces Barry Marshall decidió hacer una demostración de mucha valentía, puesto que decidió tomar un cultivo de Helicobacter pylori y luego someterse a una endoscopía para que observaran la irritación de su propio estómago. Asimismo, demostró que la gastritis podía ser curada con antibióticos. Vamos a hablar ahora breves palabras sobre otra vibrionácea, que es el Campylobacter. Campylobacter también es un género muy interesante, bacilo gram negativo, curvado de la misma forma, se mueve en tirabuzón y también tiene flagelos, 1 o 2 flagelos en un polo. Suele encontrarse en el tracto gastrointestinal de animales domésticos como perros y gatos y otros, y generalmente se transmite a los seres humanos en forma accidental a través de la ingestión de agua no potable y alimentos contaminados con heces, incluyendo la leche no pasteurizada, y también obviamente aves de corral no bien cocidas, huevos que no han sido lavados, etc. Normalmente el germen entra y llega a la mucosa intestinal, al intestino delgado, y se adhiere y empieza su multiplicación y produce las enterotoxinas, que normalmente son termosensibles y que inducen una diarrea secretoria. Puede invadir y proliferar dentro del epitelio intestinal, a diferencia del Vibrio en cólera, y puede conducir a un daño celular y a una respuesta inflamatoria. Atravesando la mucosa, puede proliferar en la lámina propia, en los ganglios linfáticos mesentéricos, conducir a una adenitis mesentérica y también llegar por vía sanguínea a órganos a distancia como las meninges, produciendo meningitis, o la vesícula biliar, produciendo colecistitis, infecciones de vía urinaria. El modo de transmisión entonces fecal-oral a través de alimentos contaminados en general. El grupo de riesgo son las personas en condiciones sanitarias deficientes, sobre todo las que se encuentran cercanas a los animales, aunque todos podríamos correr el riesgo si no tenemos la higiene que se necesita en la preparación de los alimentos. La enfermedad es una diarrea sanguinolenta, una enteritis sanguínea. Para el diagnóstico se toma la muestra de heces y se realiza el cultivo. Generalmente se hace en medio de Skirrow o en el medio de Campylobacter a 42 grados centígrados en un medio microaerófilo. La bacteria es catalasa y oxidasa positiva como todas las vibrionáceas. Pero una diferencia es que Campylobacter jejuni es el único que hidroliza el hipurato. Entonces se puede hacer esta prueba para diferenciar del resto de vibrionáceas. Otro método que existe para el diagnóstico es la reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento se basa en la administración de líquidos y electrolitos para reponer las pérdidas, la antibiótico-terapia a base de cefalosporinas de tercera generación, ciprofloxacina, cloranfenicol o aminoglucósidos, al tratarse de una bacteria gram negativa, que puede tener cierto grado de resistencia. El aislamiento del enfermo es importante para evitar la diseminación de la enfermedad y la vigilancia de los alimentos.
Gracias por su atención.